Hola, quisiera compartir contigo una breve reflexión, algo en lo que he estado pensando bastante en los últimos meses y que creo que es determinante para la vida de cada una de las personas y en este caso también para ti. Y bueno, pues lo que quisiera es que esta reflexión pudiera ser grabada en tu mente por medio del Espíritu Santo para, aunque suene un poco exagerado, para el resto de tu vida. Porque si esta reflexión te queda grabada, tu vida va a ser diferente. Y quiero comenzar la reflexión con una pregunta. Es la única pregunta que quiero hacerte en esta reflexión. Es una pregunta quizás de las más difíciles de la vida, sencilla pero a la vez difícil de responder. Hay personas que necesitan días, meses, años e incluso el resto de la vida y no son capaces de responder a la pregunta esta que te voy a hacer, que es la siguiente. ¿Cuál es el propósito de tu vida? No sé si alguna vez lo has pensado, pero si no lo has pensado, debes de pensar cuál es el propósito de tu vida. Porque si tu vida no tiene un propósito, entonces es una vida que no está orientada hacia un objetivo. Y cuando pregunto el propósito de la vida no es la meta que todos los cristianos compartimos, sino cuál es el propósito de tu vida, el único propósito que hay para ti y solo es para ti y no es para el resto de las personas que viven en este mundo. Dicho de otra forma, el propósito de tu vida no es igual a ningún otro propósito de otra persona. Si yo fuera a ver una empresa donde hay 200 trabajadores y el primero con el que me encuentro le preguntara ¿cuál es tu misión en esta empresa? Estoy seguro que me sabría responder, porque en una empresa cada uno tiene bien clara cuál es su misión, si no sería un caos. Y si yo fuera a visitar un campamento militar o un ejército, primer soldado o primer mando que yo me encontrara, si yo le preguntara ¿cuál es tu misión? ¿De qué te encargas tú dentro de este ejército? Estoy seguro que me sabría definir concretamente cuál es su misión dentro del campamento. Ahora bien, ¿ocurre esto igual en la vida espiritual? Si alguien se pregunta, estoy hablando dentro del ámbito espiritual, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Puede cada persona responder esta pregunta? Bueno, déjame compartir contigo una cita que tengo colgada en la cocina de mi casa y que alguna persona que la leyó en su día me confesó que desde que la leyó no se le quita la cabeza. Y dice así: una vida sin objetivos es una muerte en vida. O sea que una vida donde no hay objetivos y donde no hay propósito, dice que sí, es una vida, pero en realidad estás viviendo una muerte. Una muerte porque no sabes para qué estás viviendo en realidad. Es interesante que en la palabra de Dios se nos dice que Dios tuvo un propósito específico para con nosotros. Su propósito fue este. Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Esto quiere decir que Él tuvo un propósito definido para con nosotros.
¿Cuál es tu propósito? Bueno, yo voy a compartir contigo en esta reflexión solamente 2 textos bíblicos que están directamente relacionados para saber cuál es el propósito de nuestra vida. El primer texto que voy a compartir es el texto que en buena medida da sentido a la vida de las personas, especialmente los cristianos, el texto que nos da razón para vivir, el texto que creo que de todo el Evangelio es el mejor texto para presentarle a una persona que no quiere vivir. Es este. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este texto está diciendo que no solo que yo existo por la voluntad de Dios, sino que yo fui creado por la voluntad de Dios. Y esto no es solo para mí, obviamente, esto es para cada ser humano que está vivo. Así que cada ser humano que está vivo ha sido creado y existe porque Dios quiere que sea así. Así que este es el porqué de mi vida, de alguna forma. Este es el texto que resume por qué yo estoy viviendo. Bueno, pues porque Dios me creó y Dios me mantiene con vida. Ahora, ¿para qué? Este es el segundo versículo que voy a compartir contigo. ¿Para qué me creó Dios? Dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esta es una idea sumamente interesante, porque lo que este texto quiere decir es que Jehová tiene un propósito para cada persona que cree en Él y que tiene la fe suficiente para pensar que ese propósito se va a cumplir. Estos son también buenas noticias. Pues no solo son buenas noticias el hecho de que Cristo vino al mundo a salvar a la humanidad, sino que además de eso, Cristo tiene un propósito para cada una de las personas que creen en Él. Vamos a ver bajo qué condiciones se cumple este propósito. Dice la cita, mientras nos sometemos a la voluntad de Dios y confiemos en su fuerza y sabiduría, seremos guiados por sendas seguras para cumplir nuestra parte señalada en su plan. O sea que Dios tiene un propósito para tu vida que está enmarcado dentro de un gran plan y ese propósito que tiene para ti es único y ninguna otra persona puede hacerlo más que tú. Así que tu propósito y el mío son diferentes, pero los dos están dentro de su gran plan. Así que soy parte de su gran plan si, como dice al principio, me someto a la voluntad de Dios y confío en su fuerza y sabiduría. Y si yo descubro lo que estoy descubriendo, igual que tú quizás, de que no solo Dios te ha creado y te mantiene en la vida, sino que tiene un propósito para ti dentro de su gran plan, esto es una gran motivación para seguir viviendo. Esto nos aporta deseos de vivir, de seguir adelante, de luchar hacia el ideal que Él tiene preparado para ti y para mí. Fíjate cuál es el ideal que Dios tiene preparado para ti. El ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. Así que, además de que Dios tiene un propósito para tu vida, no solo es eso. El ideal de ese propósito es siempre muy superior a lo que tú puedas imaginar. Porque Dios no se conforma con poco. Dios siempre quiere engrandecer su obra
como Dios es un Dios de milagros y de cosas difíciles e imposibles, Dios tiene un ideal para ti que ni tú mismo crees que existe. Este es el problema. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros que siempre le ponemos limitaciones a Dios. Si Dios tiene un plan A para nuestra vida, nosotros no creemos que podemos llegar a eso y nos conformamos con B, con C o con D. Por mucho que pienses, el ideal de Dios está por encima. Es muy interesante cuando se estudia la Biblia encontrarse los grandes hombres de Dios, como siempre tenían claro su propósito. Bien sea Noé, Moisés, Josué, Jeremías, el mismo Juan el Bautista o el mismo Jesús. Jesús llegó a cumplir su misión porque tenía bien claro cuál era el propósito de su vida. Y nos lo dice el Evangelio de Juan, cuando dice, él mismo dice, he venido a salvar al mundo. Este era el propósito de Jesús cuando vino a la tierra. Y ni su familia, ni sus apóstoles, ni los dirigentes religiosos, ni el mismo Satanás le apartó de su misión porque él tenía clara su misión. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? Ya hemos visto que Dios tiene un propósito para cada uno y además de eso, Dios reparte dones a cada uno para que podamos cumplir esa misión que es única. Todos somos diferentes y cada uno tenemos una misión diferente. Y si tenemos clara nuestra misión, no perderemos la motivación, la ilusión y la valentía. Y sobre todo, si yo conozco mi misión, yo no voy a competir con nadie, porque sé que cada uno tiene la suya. Dicho de otra forma, si yo no tengo un propósito en mi vida, tarde o temprano voy a sentir envidia por otra persona que sí tenga su propósito. El problema es que el envidioso no tiene propósito en esta vida. Y muchos de los problemas que ocurren, por ejemplo, en una iglesia, de envidia, es que envidiamos o se puede envidiar a otra persona precisamente porque yo no he descubierto mi propósito. O puedo envidiar a un compañero de trabajo porque él tiene bien definida su misión, pero yo no la tengo, entonces yo le envidio a él. Pero como hemos dicho antes, esto es una muerte en vida. No tener un propósito en la vida es una muerte en vida, porque precisamente lleva a la envidia, la crítica, la calumnia, la difamación. Desde el momento que yo tengo clara mi misión o mi propósito, yo no voy a ver a los demás ni como competencia, ni los voy a mirar para envidiarlos. Lo que voy a mirarlos es solamente para dos cosas. Cuando yo tengo bien definido mi propósito, yo solo miro a las personas para dos cosas, para aprender de ellos o para ayudarles en su propósito. Todo lo demás puede ser una falta de propósito en mi vida. Y otro punto es importante, que es que no solo no tener propósito puede llevar a la envidia. No aceptar el propósito para mi vida también puede llevar a la envidia. Y el primer envidioso que conocemos es alguien que no aceptó su propósito en el cielo, que es Lucifer, no aceptó su posición, no aceptó su propósito, envidió al Hijo de Dios y eso llevó a la envidia, al orgullo y la rebelión. Así que por una parte tenemos que tener claro
cuál es nuestro propósito, pero también tenemos que aceptar ese propósito. La Biblia habla de que hubo una guerra en el cielo, precisamente porque alguien no aceptó su propósito y se trasladó a la tierra, y nosotros estamos en esa guerra. Dice el texto bíblico que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que estamos en medio de una guerra espiritual, en dos bandos. En uno de ellos están aquellos que, como perdieron su propósito, ahora hacen guerra a los que sí tienen un propósito bien definido. Y nosotros, como ejército espiritual que somos, tenemos un propósito. Y cada uno, como soldados de este ejército, debemos de tener bien clara cuál es la misión o el propósito de nuestra vida. Porque si no, como antes hemos dicho, no tiene sentido que una persona pertenezca a un ejército y no sepa cuál es su propósito. Así que te pregunto otra vez, ¿cuál es el propósito de tu vida? Si no lo has descubierto, pídele a Dios que te lo muestre. Y si lo has descubierto y aceptado, entonces vas a vivir con la ilusión de servir a Dios en el puesto que se te ha asignado, sin tener envidia de nadie. Sea cual sea, acepta tu misión como única, como aquella que solo tú puedes cumplir, y nunca te compares con nadie. Acuérdate que de los demás lo único que podemos hacer es aprender y ayudar. Y que cuando Cristo vuelva, nos encuentre a ti y a mí cumpliendo con el propósito con el cual Él nos designó para esta vida. Es mi deseo para ti y también para mí, en el nombre de Jesús. Amén.